estamos de cara a la culminación de uno de los procesos más importantes que ha vivido Chile en el último tiempo. Es difícil encontrar un chileno que pueda hoy en día mantenerse aparte y sin una opinión con respecto a los temas que la Convención Constitucional ha abordado. No han sido años fáciles en lo social y para qué decir en lo político. El plebiscito del 4 de septiembre viene a darle un cierre a este proceso, pero que sin duda aún nos tiene a los chilenos con muchas preguntas, por lo que desde la comunidad judía y de Neibrit creemos importante abrir este ciclo de charlas que hemos llamado Nueva Constitución, claves para entender el proceso. Esperamos que estos sean espacios para que ustedes, nuestro público, puedan hacer las preguntas que tengan y así puedan tomar una decisión informada para el futuro de nuestro país. Hoy nos acompaña en esta primera versión Robert Frank Krauskopf, quien hace exactamente un año, el 16 de junio del 2021, nos acompañaba también en el análisis posterior a las elecciones de gobernadores regionales. Robert es profesor asistente del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, doctor y magíster en Ciencia Política de la London School of Economics and Political Science, investigador asociado del Center for Strategic and International Studies de Washington, D.C., investigador visitante del Center for Hemispheric Policy de la Universidad de Miami, expresidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política entre el 2006 y el 2008, miembro activo de nuestra comunidad. Ha sido miembro del directorio de la CJCH en varios periodos, director del MIG y miembro del grupo de amigos de la Asociación Consultiva de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Chile. Sobre la actividad de hoy, iniciaremos escuchando una exposición de Robert. La invitación que les hacemos a todos, como les comentaba anteriormente, es a que hagan todas las preguntas que tengan y las que vayan surgiendo durante nuestra actividad por medio del chat. Recordamos que estos son espacios de respeto, por los que les pedimos mantenerlo durante todas sus intervenciones. Y ahora, pasando a nuestra conversación de hoy, Robert, no sé si estás por ahí. Estoy, ¿no me ves? Hola, Barto. Súper, ahí sí. Robert, entonces nos gustaría partir escuchándote. Te damos tus 20-25 minutos y a todo el público les pedimos, por favor, vayan juntando preguntas, vayan escribiéndolas por el chat. Nuestro equipo de la CJCH las va a estar recopilando para, al final de la intervención de Robert, ir haciéndotelas, Robert. Así que te dejo tus 20 minutos. Gracias, Barto y Dafne y Gerardo. Me tuve que reír que fue justo hace un año, no sabía que era tan yeque como para estar hablarles tan precisamente la misma fecha todos los años, pero me alegro que hay tanta gente con tanto interés. Yo voy a tratar de abordar el tema desde, como dijo Barto, desde la ciencia política. Voy a tratar de no opinar demasiado, tratar de ser objetivo, pero hacer un pequeño análisis de cómo llegamos a este punto y qué es lo que veo hacia adelante, qué es lo que veo que pueden ser algunos problemas o algunos aciertos. Creo que es bueno, antes de analizar la Constitución o la propuesta misma, hacernos dos preguntas. O una pregunta con dos respuestas. ¿Es necesario una nueva Constitución? En otras palabras, ¿cómo llegamos acá? ¿Por qué llegamos acá? Y si está bien que hayamos llegado a este punto. Y por un lado, yo creo que debería ser súper claro que, creo yo, que este proceso constitucional, por un lado, parte de dos grandes errores, para no decir mentiras. Y bueno, ya empecé a opinar, así que bueno, sí, dije que no iba a opinar, estoy opinando. Dos grandes errores, para no decir mentiras. Uno es el slogan que no son 30 pesos, son 30 años. Y si uno acepta que son 30 años, entonces obviamente que uno acepta de que la estructura institucional bajo la cual nos gobernamos durante esos 30 años, la Constitución, está mala. Y hay que arreglarla. Si entendemos que no es verdad que hayan sido los 30 años, que el estallido social es una respuesta, no es una respuesta necesariamente a todo lo malo que haya ocurrido en los 30 años, sino que algunas cosas específicas que se podrían arreglar. Entonces uno podría cuestionar por qué estamos haciendo una nueva Constitución.
El segundo error es la idea de que esta es la constitución de Pinochet. Seguramente aquí hay abogados y yo, por eso insisto que yo voy a hablar como cientista político, no abogado, no soy experto en lo legal. Pero sí sé que la constitución de Pinochet de 1980 se reformó cientos de veces. En Estados Unidos la constitución norteamericana, que tiene 250 años casi, no, un poco menos, se ha reformado creo que 29 veces. La constitución del 80 se reformó cientos de veces y además con esa gran reforma que fue la reforma 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, que eliminó los últimos elementos más problemáticos heredados de la dictadura, los senadores designados y la forma en que se nombraban algunos cargos, se eliminó. Entonces lo que llamamos en la literatura los enclaves autoritarios se eliminaron en 2005, hace 17 años. Entonces el segundo error, para no decir mentira, es que había que de alguna forma derrocar o matar a la constitución de Pinochet. Y yo tengo la impresión de que para muchas personas y particularmente para cierta generación que está activa en la Convención Constitucional o en la política o en la vía pública en general, este proceso se ha tratado mucho más de matar a Pinochet, una vez más, que de construir algo coherente. Y el tercer error, creo, es que si uno mira las demandas que surgieron en la calle durante las protestas de fines de 2019, en general eran demandas muy específicas. Y en general tenían que ver con política social o derecho social, educación, salud, pensiones. Y esas cosas, claro, se podrían arreglar, se podrían haber arreglado bajo la estructura actual. Pero saltamos de alguna forma de demandas relativamente específicas a la idea de que no, la única forma de resolver esto es con una nueva constitución. Y bueno, eso sabemos por qué ocurrió y llegó el punto donde yo creo, donde negociar una nueva constitución fue básicamente la única salida, y eso todos lo recordamos, esa semana de más o menos el 12 de noviembre del 19, una semana bastante violenta, el presidente Piñera iba a dar un discurso, se atrasó una cadena nacional, se atrasó, bueno, y al final no les quedó otra que negociar un proceso constitucional. Pero si uno se da cuenta, empezamos con una protesta por temas de 30 pesos, que se transformó en una protesta y demandas por temas sociales específicos, diversos, muy diversos. Siempre se menciona la diversidad de las banderas, la bandera mapuche, la bandera gay, toda la bandera Colo-Colo, todas las banderas que estaban en el público. Pero no había mucha gente exigiendo, y por supuesto la violencia, que es todo otro tema, pero no había mucha gente exigiendo la descentralización o la eliminación del Senado en ese momento. Entonces, parto con ese problema que es un misterio, de alguna forma es un misterio de cómo llegamos a ese punto de 30 pesos, demandas de derecho social, y terminamos con todo un nuevo sistema político. Y mucho de eso yo creo que tiene que ver con un cierto sector que fue muy hábil en insertar la idea que ya venía de mucho antes, de marca AC y todo eso, de la necesidad de una nueva constitución. Mucho de eso también viene de una derecha que fue especial y un gobierno que fue muy poco hábil en manejar las protestas, que juraba que esto era un ataque desde Venezuela o que eran el K-pop o que cualquier extraterrestre y que estábamos en guerra. Y eso realmente no ayudó para canalizar la protesta en una dirección un poco más manejable. Entonces, eso es el primer punto. Segundo punto es, dicho todo eso,
también era claro hace mucho tiempo que era necesaria una nueva constitución. Presidenta Bachelet, en su proceso, yo me acuerdo haber participado en los encuentros, la comunidad organizó una serie de encuentros locales, ¿cómo se llaman? ELAs, encuentros locales autoconvocados, súper interesante. Fue un proceso mucho más participativo y democrático de lo que ha sido este proceso, mucho más, con resultados mucho más, creo, razonables. Mucho más gente participó, muchas más personas, mucho más chilenos y chilenas con resultados mucho más razonables. Entonces, llevamos mucho tiempo con la conciencia de que es necesaria una nueva constitución. ¿Por qué? El presidente Bachelet lo dijo por ahí por el 2014, 2015. El problema principal es que la constitución anterior, por todo lo malo o bueno que pudo haber sido, tenía un problema de la legitimidad. Y eso estaba establecido en la sociedad chilena. Tenía un problema de legitimidad. Yo escribí una columna hace un par de semanas para la Paralela Israelita, donde hago la equivalencia entre los 10 mandamientos y la constitución, pero al final los 10 mandamientos son la primera constitución del pueblo judío, que construye el pueblo judío. Y la forma en que se relata esa historia en la Biblia en realidad recalca la necesidad del consenso, la necesidad de legitimar. El pueblo acepta esas leyes. No son impuestas, lo podría haber no aceptado y bueno, nos vamos, Dios va para acá y nosotros vamos para allá y a lo mejor no llegamos a Israel, llegamos a Jordania o a Arabia Saudita, pero se eligió aceptar ese pacto. Entonces la legitimidad es súper importante y hace mucho tiempo que les voy a dar otro ejemplo de cómo es importante, porque es importante la legitimidad de la ley. Piensen en las mascarillas. Por alguna razón, en Chile, a pesar de que se levantó el requisito de usar mascarillas en la calle, yo diría que el 90% de la gente todavía los usa. En Estados Unidos, muy poca gente lo usa cuando era necesario, creo que en muchos lugares nunca fue obligatorio, pero se resisten en todas partes a usar la mascarilla. Y aquí ni siquiera es necesario y lo usamos en la calle. ¿Por qué? Porque para nosotros es una regla que es súper legítima. Entendemos la razón, entendemos que nos hace bien a nosotros y nos hace bien a los demás. En Estados Unidos piensa distinto. Y ese reglamento no es legítimo. Y si no es legítima la ley, no va a funcionar. Entonces, el problema de la legitimidad es súper importante. Además de eso, la Constitución del 80, a pesar de todo lo que se había cambiado, era una Constitución de 1980. Y no solamente de 40 años, y no solamente una constitución que tenía 40 años, sino que escrita en un contexto muy específico, que era un contexto no solamente de dictadura, sino un contexto de Guerra Fría. Acuerden el famoso artículo 8 que prohibía el Partido Comunista. O sea, ese es el contexto de la Guerra Fría. Mucho de eso se eliminó, pero mucho quedó, incluyendo el Estado subsidiario, que es una idea que en realidad no existe en ninguna parte del mundo. Esto lo hemos hablado, creo, en otros Zooms. El Estado subsidiario tiene sus orígenes en España a fines del siglo XIX, cuando los españoles no querían, o cuando la Iglesia española no quería que el Estado moderno español se metiera en su negocio, que era la salud y la educación. Entonces, lo que decían era que el Estado no debería meterse en aquellas cosas que puede hacer la Iglesia. Y nosotros lo adoptamos y dijimos, el Estado no debería meterse en las cosas que puede hacer el mercado. Pero no es un concepto que existe en otras constituciones. Y efectivamente ha impedido en varias ocasiones avances importantes. Y otras cosas que también han pasado, la forma que define la familia. Claramente hoy día Chile no es un país en que la mayoría de las personas viven en familias tradicionales de un padre, una madre y 2,5 hijos y un perrito. No es así. Entonces, es bueno que eso se actualice. Y es bueno también que se reconozca, entre muchas otras cosas, es muy bueno e importante que después de 500 años se reconozca la importancia, la contribución y la diversidad de los pueblos indígenas, tal como han hecho muchos otros países sin mayor problema. Y en eso en Chile hemos estado muy atrasados, en parte porque el Estado no ha querido hacerlo, en parte porque
siempre ha habido un problema de quién es la contraparte para negociar estas cosas. Yo siempre cuento la historia de que me acuerdo cuando en Canadá el Trudeau padre negoció la nueva constitución en 1980, también 81, y estaban todos los primeros ministros de las provincias y el representante nacional de todas las comunidades, de todos los pueblos indígenas en todo el país. Estaba ahí en la mesa. A nosotros nos ha costado llegar a ese nivel de representatividad, pero es importante avanzar en esa dirección. Y entonces, yo creo que empezamos desde un mal momento, de unas suposiciones incorrectas. Sin embargo, es necesario modernizar nuestro sistema político, porque la sociedad, piensen además lo que ha cambiado la sociedad chilena. No sé cuál era el ingreso per cápita en Chile en 1980, pero tiene que haber sido algo así como $2.500, si es que. Y hoy día son $25.000. Gabriel Boric dijo algo que me llamó la atención cuando estuvo en su viaje en Los Ángeles. Su famoso error cuando dijo que John Kerry, que Estados Unidos no estaba, y estaba John Kerry, todo eso. Bueno. Pero dijo otra cosa que me llamó la atención, que dijo los países desarrollados como Estados Unidos, China e India. Bueno, China e India tienen ingresos per cápita que son mucho menores que el chileno. Y Chile hoy día tiene un ingreso per cápita que es mucho mayor a lo que tenía Canadá cuando adoptó cuando adoptó salud pública, y los países europeos y escandinavos cuando adoptaron su sistema de bienestar. O sea, Chile tiene en el papel la riqueza para avanzar. No vamos a ser Finlandia, pero tenemos los recursos para avanzar en esa dirección. Entonces creo que, y en esto estoy de acuerdo yo no tuve la oportunidad de ver el Zoom que hizo Mario Weisbrot hace unas semanas con la comunidad, pero en otros lugares Weisbrot ha dicho que el 80% de la Constitución le parece súper buena, pero el 20% que es malo, es tan malo que nos hace cuestionarla, y en eso estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que qué creo que se ha hecho bien en la Constitución? En general, las cosas, cuando yo hablo con clientes, por ejemplo, gente del sector privado, las cosas que siempre le preocuparon durante todo este proceso salieron relativamente bien. Derecho a la propiedad privada, independencia del Banco Central, educación, deja espacio para salud privada, va a ser distinto, pero deja espacio, va a ser un sistema mucho más parecido tal vez al británico, donde hay un sistema público, pero si uno quiere mejorar o mejor tratamiento, o más rápido, o hotelería mejor, entonces va a existir la oportunidad para tener acceso a eso. Obviamente que la forma en que trata el tema del medio ambiente es bastante radical, pero estamos en ese momento en la historia. O sea, Chile tal vez va a ser el primer país de realmente abordar no solamente el medio ambiente, muchas otras cosas, el tema de género y el tema de indígena también. O sea, esta constitución realmente va a ser una constitución líder, para bien o para mal, pero muy radical en la forma que aborda los temas del presente y del futuro, como por ejemplo el medio ambiente. Eso obviamente va a tener costos, tiene costos económicos, pero es la realidad. En general, el sistema político en general no sufre grandes cambios. Hubo una gran discusión respecto a la eliminación de la segunda cámara. Se mantuvo. No se mantuvo de buena forma, pero se mantuvo. Sigue un sistema presidencial. Y de hecho hay bastantes voces por la izquierda alegando que el sistema presidencial sigue siendo demasiado presente y potente. Chile sigue siendo un país unitario. Se puede debatir cómo va a funcionar eso con el sistema descentralizado que se está imponiendo, pero la Constitución es clara en eso. La Constitución es clara respecto a los símbolos nacionales. Entonces, en eso hay mucha continuidad. Hay mucha continuidad en la Constitución. ¿Cuáles creo que son los problemas? Y con eso voy terminando.
como cientista político, para mí el mayor problema es el sistema político. Ahí están los problemas. El tema de la plurinacionalidad a mí no me molesta. Yo creo que el problema de cómo aborda el tema indígena no va por la plurinacionalidad, va por la el desequilibrio demográfico, como trata, que se ve reflejado en los derechos que se entrega a las comunidades indígenas. Por ejemplo, esencialmente un veto en las decisiones de inversión, ¿no? Lo que dice la Constitución es que las comunidades indígenas deben ser consultadas y deben dar su consenso en decisiones que les afectan a sus territorios, y no define bien cuáles son sus territorios. Entonces, y yo me tomé el trabajo de revisar cuál es el porcentaje de población en Chile que se autoidentifica como indígena, y en el censo 2017 fue 12,8%. Entonces, totalmente desproporcional. Pero el concepto de plurinacionalidad que tanto miedo causa, yo creo que no es, realmente no es un tema. Es otra forma de decir que somos un país diverso. Y diría otro punto específicamente a esta comunidad, ¿no? Estaba pensando, ¿por qué es tan importante el reconocimiento cultural y político para las comunidades indígenas? Piensen cómo nos sentimos cuando se hace Hanukkah en la moneda, o cómo nos sentimos cuando hay un rabino presente, un capellán o presente en el discurso de 1 de junio, en la cuenta pública. Es representación, ¿cierto? Nosotros llevamos 100 años en este país, 120 años en este país, y se ha trabajado mucho para asegurar que se nos reconozca, que se reconozcan nuestras contribuciones, que se nos reconozca como comunidad, que se hagan caso de nuestras preocupaciones en una serie de temas. Bueno, para las comunidades indígenas en Chile multipliquen eso por 1000 y por 500 años, ¿no? Entonces, es una forma de entender por qué está este tema tan presente. Aún así, creo que la forma que se ha resuelto en esta Constitución es desproporcionada. Tampoco me preocupa tanto que se haya entregado, por ejemplo, un cierto poder judicial a las comunidades indígenas. Eso existe en Canadá, existe en Estados Unidos, existe en muchos lugares. Pero sí hay otros elementos de la reforma al sistema judicial. Esta comisión, no me acuerdo cómo se llama, esta comisión judicial que va a supervisar el actuar de los jueces, que yo creo que es preocupante. La eliminación de recursos de protección. Entonces hay razones para cuestionar cuánto se afecta a la autonomía del Poder Judicial. La descentralización, yo creo que no es malo en sí, pero la forma en que se ha hecho, se ha creado un sistema federal de facto, sin llamarlo así, de la peor forma, porque hay muchos estudios sobre federalismo, y de hecho cuando yo llegué a Chile, hace 17 años, yo llegué a dar clase a la UDP. Me preguntaron qué cursos podría dar yo. Y yo dije, me interesaría dar un curso sobre federalismo, porque yo sé que en Chile no se estudia. Me dijeron, sí, no se estudia porque Chile no es un país federal, no somos Argentina, así que chao, no importa. No nos interesa el federalismo. Ok. Bueno, dentro del estudio de federalismo está todo este tema de descentralización. Y una de las cosas que está claro es que si uno crea un sistema descentralizado, entre comillas federal, y no le entrega a esas unidades federales, locales, la capacidad de recaudar, de cobrar impuestos, la cosa no va a funcionar. Van a depender del gobierno central. Segundo, no sé si segundo, pero adicionalmente, una de las quejas que ha tenido el electorado desde siempre, si uno mira las encuestas CEP, la gente decía, desde las instituciones que tenían menor nivel de confianza del electorado, del público, era siempre los políticos, los partidos políticos, el Congreso. ¿Y cómo resuelven ese problema? Han creado 15 congresos más. No sé cuántas regiones van a ser. 17 congresos adicionales, pagados por todos los chilenos.
Entonces no estoy tan seguro que es un ejemplo de cómo la cosa se fue mutando y alejando de lo que eran realmente las demandas principales, que eran esencialmente derechos sociales. Los derechos sociales que van a estar, tampoco hay que espantarse mucho. Todas las constituciones del mundo mencionan el derecho a la salud, derecho a educación, y de hecho, leyendo, ya creo que he leído esta constitución ya 3 o 4 veces, y me doy cuenta que hay tantas cosas que claramente o no se van a poder implementar, o van a demorar mucho, o van a ir cambiando. Y el tema de los derechos sociales es un buen ejemplo. El hecho de que una constitución mencione que los chilenos van a tener derecho a la salud, no significa que el día de mañana va a ser todo gratis y todo fantástico. Y eso va a ser un problema político también. Alguien dijo en Twitter algo que me pareció genial, que dijo, si fuera por solamente mencionarlo en la Constitución, mencionar derechos sociales en la Constitución, los chilenos hubieran ido a Venezuela hace mucho tiempo y no al revés. Entonces, va a ser interesante ver cómo se aterriza eso. Hablando con gente del sector privado, está claro que el tema de la inversión en agricultura, en minería, va a estar muy afectada. Uno, por este tema indígena del consenso que tienen que dar las comunidades. Segundo, por condiciones ambientales, por ejemplo, la cercanía a glaciares, que no se pueden tocar las glaciares, pero tampoco se pueden llegar muy cerca a los glaciares, y eso va a empezar a afectar algunas minas en Chile. Y después hay detalles que también son problemáticos, que no son cosas mayores, pero por ejemplo, la inhabilidad de las Fuerzas Armadas de prestar ayuda en emergencias, la eliminación del estado de excepción o de emergencia, todas esas cosas que a mí me preocupa. Algo que no se ha mencionado mucho, que creo que es el artículo 13 ahora, que no se ha mencionado mucho, que es que se le ordena básicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores a priorizar América Latina en la conducta de las relaciones exteriores del país. No sé si yo creo que eso va a ser una de esas cosas que suena bonito, pero va a ser muy difícil de implementar. ¿Qué significa priorizar? ¿Significa que antes de firmar un tratado de libre comercio, el TPP, por ejemplo, hay que tener tratado de libre comercio con Bolivia? No creo que eso vaya a funcionar. Pero refleja, yo creo que es una de esas cosas que realmente refleja el sesgo que tiene esta constitución, y de dónde viene y hacia dónde quiere ir. Creo que lo dejaría ahí. Respecto a bueno, no he mencionado, empecé a hablar del sistema político, aquí sí que voy a terminar, la eliminación del Senado. Eso es, yo creo, súper problemático porque, como se ha mencionado, es una señal de varias de la falta de contrapesos en el sistema político. Y desde la ciencia política, nosotros sabemos, estudios de muchos años, sabemos que la combinación de un sistema unicameral con presidencialismo no funciona muy bien. Y esencialmente, a pesar de que dejamos una cámara, no es una cámara alta, no es una cámara que pueda vetar las leyes que vienen de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, es esencialmente unicameral. La Cámara de Regiones va a ver otras cosas. Y por lo tanto, si uno mira qué países en América Latina tienen esa combinación de unicameralismo con presidencialismo, es Perú, que no funciona tan fantástico, es Ecuador, que no funciona tan fantástico. El único que funciona relativamente bien creo que es Costa Rica. Y después hay otros ejemplos en Centroamérica. La combinación entre un sistema electoral proporcional y presidencialismo tampoco funciona bien. Esto lo saben en Israel, lo saben en Italia, lo saben en Brasil. ¿Por qué? Porque el presidente no logra obtener una mayoría legislativa para poder gobernar. Y entonces, ¿cómo obtiene los votos? Los compra. O hay gridlock, se congela el proceso legislativo. Entonces se está diseñando, y esa es mi gran frustración, y aquí termino, mi gran frustración, mi gran crítica,
es que muchos de mis colegas, yo no fui, pero muchos de mis colegas, cientistas políticos, fueron, yo siempre bromeo que el problema de esta constitución es que hubo muchos abogados en la convención y muy pocos cientistas políticos, pero los cientistas políticos fueron a las convenciones, a las comisiones, les entregaron esta información y igual hicieron lo que querían hacer. Entonces, eso yo creo que demuestra una falta de seriedad, y al final lo que uno se da cuenta, como dije al comienzo, es que el objetivo era realmente deshacer, mucho más que construir, deshacer lo que existía antes, simplemente porque lo que existía antes lo asociaban con un régimen que no les gustaba. Lo dejo ahí, después podemos seguir después con preguntas. Robert, quiero partir con la primera pregunta que nos llegó del público y que fue bastante partiendo nuestra conversación, o sea, nuestra charla, en verdad, y nos llegó de nuestro siempre buen amigo iPhone. ¿Se legitima la Constitución del 80 o del 2005, dependiendo a quién le preguntes, con un eventual rechazo? No, yo creo que hay un consenso de que un cambio va a ser necesario de todas maneras. Yo creo que eso... mira, no mencioné algo que es súper importante. Al principio, cuando dije los problemas de origen, ¿no? Los pecados de origen. Otro pecado de origen importantísimo es que nos saltamos un paso, que es el contrato social. Nosotros pasamos de una crisis muy importante a sentarnos a pensar en si queremos una cámara o dos cámaras, proporcional, no proporcional, cómo se va a llamar la región de Chiloé. Pero antes de eso hubo un paso previo que nos saltamos, que es sentarnos a pensar de qué es Chile. ¿De qué se trata? En Estados Unidos hablan de, ¿cómo se llama? El preámbulo de la Constitución habla de life, liberty and the pursuit of happiness, ¿no? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y en general ese es como el marco de qué se trata la libertad, por eso tienen otros problemas en Estados Unidos, pero tienen un marco de qué se trata Estados Unidos. Y muchas veces los países se fundan en mitos fundacionales, son mitos. Puede que sea una mentira total de que Estados Unidos se trate de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, pero les da un marco a través del cual pueden funcionar. Yo creo que no hay consenso y no ha habido consenso, tal vez nunca en Chile, respecto a qué es lo que es Chile. Y eso nunca, y después, por ejemplo, Cristóbal Belolio, esto lo dije hace mucho tiempo, Belolio me dijo, es que eso se va a hacer en la convención. Y no se hizo en la convención. Y no se hizo por otro error, que tampoco mencioné ahora, pero lo he mencionado antes, que es el tema de la política de la identidad. Porque uno se puede sentar a negociar, si uno es comunista y capitalista, son dos ideas, uno tiene ideas de cómo debería ser la salud. Y uno se sienta y dice, bueno, vamos a tener un poquito de esto, un poquito de lo otro y negociamos. Pero si uno fue electo como representante de un pueblo mapuche, electo como ambientalista y voy a defender el medio ambiente con todo, o fui electo como feminista y mi opinión es que es muy difícil negociar. A mí me eligen como representante de la comunidad judía en la convención, no puedo negociar cosas que sacrifiquen de alguna forma esa identidad. Entonces hay muy poco espacio de negociación. Y lo que termina ocurriendo, un poco lo que decía Patricio Navia, que uno termina con el árbol de Pascua, que en vez de negociar y llegar a consensos, se cuelgan todas las demandas en el árbol. Entonces está lo indígena, está lo ambiental, está lo feminista, está lo de diversidad sexual, está todo ahí. Entonces, pero dicho eso, hay un consenso de que, yo creo que es un consenso, a lo mejor no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero en general la sociedad chilena, de que esa constitución del 80-2005 carece de la legitimidad necesaria y como dije con el caso de las mascarillas, si no tienen legitimidad, la gente simplemente no le va a hacer caso. Y eso ya está ocurriendo que la gente no hace caso. Y por eso no solamente saltan torniquetes, sino que queman o sea, la falta, yo creo que todavía no nos damos cuenta en Chile cómo se ha derrumbado el Estado de Derecho
Y a veces digo, menos mal que mucha gente no se ha dado cuenta. Porque la delincuencia es básicamente la falta de Estado de Derecho. Lo que pasa en la Araucanía es la falta de Estado de Derecho. Lo que pasa con la migración descontrolada es la falta de Estado de Derecho. Lo que pasa con estas motos, con estas bicicletas transformadas en motos de delivery, que son ilegales, no están reguladas, es falta de Estado de Derecho. Y que más encima andan en la vereda. ¿Y alguno de ustedes alguna vez ha visto algún carabinero que le diga a una de esas bicicletas que se baje de la vereda? No existe. Entonces, nunca. Entonces, realmente hay un colapso total de Estado de Derecho y eso solamente se recupera con algún tipo de acuerdo. Lamentablemente, parece que ese acuerdo no lo vamos a lograr. Aunque se apruebe esta Constitución, no lo vamos a lograr. Eso es lo tremendo. Robert, tengo acá dos preguntas de Jorge que son bastante distintas entre sí. La primera es cuando hablaste del tema de la propiedad privada. Y dices que la propiedad privada salió bien parada. Cuando se puede expropiar pagando en cuotas el precio, cuando se puede expropiar pagando en cuotas el precio justo? Por favor, explicar tu optimismo. Y la segunda pregunta, que aprovecho a hacer las dos de Jorge de una, mucha gente piensa que es demasiado indigenista la nueva constitución. Los Wincas machos seremos ciudadanos de tercera categoría, leyes distintas por etnia y género, derechos distintos, no es antidemocrático, un retroceso y además riesgoso. Bueno, puedo contestar la segunda pregunta primero al Winca Macho. No, porque la Constitución es específica en decir de que todos tienen los mismos derechos y que no hay ciudadanos de primera o segunda categoría. Y por lo tanto, en teoría, si hubiera ese tipo de discriminación, sería relativamente fácil de llevarlo a algún tipo de tribunal y pelearlo. El hecho de que hayan, por ejemplo, escaños reservados, tampoco me molesta. También existen en otros países como Nueva Zelanda. La desproporcionalidad, creo yo, está presente especialmente en el tema del veto, ¿no? En el tema de si alguna comunidad decide que un proyecto de minería no les gusta, se para. Y después el otro lado de esa moneda es cómo se arregla, cómo después se negocia para que ese proyecto pueda seguir adelante. Y la única forma en realidad es negociando, lo que significa entregándole a la comunidad probablemente plata o algún tipo de beneficio o algo. Y eso, o sea, eso obviamente eleva los costos de hacer negocio en Chile y por un tiempo todo se va a parar, es evidente. Entonces, para ahí va yo creo mi comentario respecto a la desproporcionalidad de la representación. Pero no, yo no creo que como ciudadanos no vamos a ver eso. Respecto a la primera pregunta, sí, es verdad, y iba a mencionarlo. Una de las cosas que preocupa mucho es el tema de la expropiación. De nuevo, no hay que espantarse que la Constitución mencione expropiación, eso es normal en una Constitución. Lo que es distinto es que cambiaron el concepto por el tema de precio justo, que nadie sabe bien lo que significa. Y como muchas otras cosas en la Constitución, muchas otras cosas, cientos de veces dice, y esto lo determinará la ley. Y hay algo detrás de eso también, que es que la Constitución claramente lo que quiere es darle el mayor poder posible, entre comillas, al pueblo. Por eso también tenemos esta cosa de las iniciativas constitucionales, iniciativas de ley. Eso tampoco es muy raro. En Estados Unidos, por ejemplo, hay cientos de iniciativas de ley en elecciones en Estados Unidos. Pero hay una suposición, y yo creo que la gente que empuja esta idea y que tiene tanta fe en el pueblo, se equivocan en algo. Porque suponen que el pueblo piensa como ellos. Y uno de los principios detrás del republicanismo desde los tiempos del federalista, escrito por Madison y Jefferson y Jay en 1780 y algo, es que
es que las repúblicas tienen que protegerse contra la tiranía. Y no es que hay una desconfianza en el pueblo, sino que entienden que el pueblo en inglés se llama fickle, no sé cómo se traduce fickle, que el pueblo cambia de opinión con mucha rapidez. Y les voy a dar un ejemplo, y por eso me preocupa mucho estos temas de las iniciativas. Digamos que mañana acusan a un hombre de haber violado y asesinado a 25 niñas chicas. Y la prensa le da por semanas, como es la prensa en Chile, de este señor y este violador y qué terrible, qué sé yo. Y a alguien se le ocurre presentar una iniciativa para que vuelva la pena de muerte, en este caso. Y obviamente que en ese momento, dada la noticia, el pueblo dice, sí, matemos a este loco. Y puede pasar lo mismo con indígenas, o puede pasar lo mismo con gays, o puede pasar lo mismo con judíos, o puede pasar lo mismo con cualquier cosa en ese momento de extrema... y eso es lo que el federalista entendió que era muy peligroso. Me alejé un poco del tema de la propiedad, pero sí, la Constitución es muy específica en proteger la propiedad privada, pero existe un poco en letra chica este tema de la expropiación, que es una de varias cosas, no es solamente eso que puede afectar la propiedad privada, dicho sea de paso. El tema de cómo se va a resolver el tema del derecho a agua, por ejemplo. Obviamente ahí va a haber un tema de la gente que hoy día tiene derechos a agua, que va a tener que, entre comillas, devolverlo. Y ahí no sabemos bien cómo se va a resolver. Nos justo la siguiente pregunta que quería hacer iba en esa línea. Y de hecho, agradezco mucho las preguntas que nos han llegado del público, son muchísimas. Teníamos un compromiso de tiempo casi de hasta las 8:15, partimos un poquito después, así que Robert te va a robar un poquito más de minutos. Y les recuerdo igual que esta es la primera de muchas charlas que vamos a tener antes del 4 de septiembre, así que si tienen muchas preguntas las podemos ir guardando y las vamos dejando para las siguientes actividades igual. Pero quiero abordar acá una pregunta que nos llegó sobre la tercera vía. Dice, mucho se ha hablado de una tercera vía. Ahora último, también suena la idea de un plan B. ¿Existe realmente un plan alternativo como plantean algunos sectores? No sé, yo sospecho que sí. Yo lo he hablado hace mucho tiempo, de hecho para mi cumpleaños. Salí a comer con alguien que trabaja muy cerca al presidente. Y le dije, no tienes que darme una respuesta, pero dime por favor que están planeando algo. Dime por favor que están planeando un plan B. Porque me parece que sería una tremenda irresponsabilidad y llegar al 4 de septiembre, sin haber pensado en qué es lo que va a decir el presidente si es que esta cuestión se rechaza. Y más encima, dado que llevamos 2 meses con encuestas todavía diciendo que se va a rechazar. Yo no creo que se vaya a rechazar. Yo no creo. Pero llevamos ya, es mucho tiempo que las encuestas dicen, no solamente que el rechazo tiene una pequeña ventaja, pero que además que cuánto, 25% o más no sabe todavía, que me parece increíble a esta altura no saber, pero dicen que no saben. Y además, adicionalmente, recordemos que la votación es obligatoria, entonces tenemos ese 50% que no votó en el plebiscito de octubre del 2020, que no sabemos, no tenemos idea cómo va a votar. Y yo la duda si van a llegar a votar igual. Bueno, pero muchos van a ir a votar, y yo sospecho que muchos de ellos no votaron en el primer plebiscito porque en realidad o no le importaba o no le gustaba. Entonces, no es imposible que haya un rechazo, y dado eso, me parece obvio que tienen que por lo menos, no saber exactamente cuál va a ser el siguiente proceso, pero por lo menos saber que el presidente se va a parar ahí con, no sé, anunciar de que mañana se va a juntar en el Congreso y que tienen un plan, algo. Pero no lo puede decir porque va a parecer que ya se está reconociendo que existe la posibilidad de un rechazo. Y dado su sesgo, su preferencia, su ideología, obviamente eso no lo hace. Robert, voy a abordar las últimas 2 preguntas que tenemos preparadas, que son, que justo esta era antes de hace 2 horas, pero
hace un poco más de una hora, la mesa de la convención aprobó invitar a los expresidentes de la República. La tuvimos que cambiar un poquito porque cambió la situación. ¿Qué hay detrás de la no invitación original a la entrega del texto definitivo de los expresidentes de la República? Bueno, yo creo que la pregunta sigue vigente porque obviamente el instinto de buena parte de la convención y la preferencia de buena parte de la convención era no invitarlos. Y yo creo que eso dice mucho. Y solamente los invitaron por la polémica que se armó. Y se dieron cuenta además se dieron cuenta que fue un error comunicacional muy fuerte. Pero está claro que lo que está detrás, que es un desprecio es la idea de los 30 años, y que los presidentes representan esos 30 años que ellos están botando la basura. Eso es. Eh, y por eso también es muy interesante ver que se vieron obligados después a invitarlos, porque señala un poco de que la gente sabe diferenciar entre lo malo de los 30 años y la larga tradición republicana que la gente respeta y quiere. Y por eso también hay muchas de las cosas, de la eliminación del Senado, por ejemplo, podría ser algo que realmente para la chilena común y corriente piense que no sabe lo que hace el Senado, da lo mismo, pero le huele a una especie de refundacionalismo que no le gusta. El reconocimiento del poder que se les da a las comunidades indígenas, yo creo que a muchas personas, el chileno común y corriente, les va a molestar. Porque, y esto es terrible, pero porque no es que tengan, muchos chilenos le tengan mucho cariño, o sea, hay un cierto racismo, para decir las cosas. Entonces, como decir las cosas como son. Entonces, es posible que este cambio refleje un poco la realidad de que la forma en que se han comportado, y así lo dicen las encuestas, si uno pregunta a la gente, sí, me gusta la Constitución, pero no me gustan los convencionales. Y mucha gente dice, lo peor que pueden hacer los convencionales es hacerle ahora campaña a la Constitución. Bueno, eso es súper problemático, ¿no? Así que yo creo que refleja muy bien cuál ha sido el espíritu de la convención, y tal vez el cambio también refleja un cierto realismo tardío. Y Robert, como comprometí, voy a unir dos últimas preguntas. Acá tengo, según la última CADEM del 12 de junio, de cara al plebiscito de salida, un 34% de los encuestados quiere que se apruebe la nueva Constitución para después de reformarla en lo que sea necesario. La opción rechazo bajó a un 42% y el apruebo a un 39%. Es decir, ambas opciones bajaron su aprobación, mientras la cifra de indecisos crece. ¿Cuál será el resultado del plebiscito de septiembre? Y, o sea, pese a que dijiste ya que creías que se aprobaba, pero quiero sumarla a una pregunta del presidente de la comunidad, Gerardo Grodischer, que dice, ¿cuál será el efecto de la llegada de Bachelet a Chile? ¿Tendrá un efecto en el resultado de septiembre? Yo pensé que Gerardo iba a preguntar la pregunta de siempre, la pregunta de Nan Fishman, ¿is it good for the Jews? Siempre. Ya dije que creo que probablemente se va a aprobar. Y el tema de aprobar para reformar o rechazar para reformar es súper complejo, porque ya tenemos las normas transitorias que demuestran que va a ser muy difícil reformar. Los quórums son relativamente altos, y se va a armar ahí una pelea importante, creo yo, respecto al poder, quién tiene el poder constituyente. Los convencionales van a pelear esta cuestión, y eso es súper serio, porque no pueden haber varios focos de poder constituyente de una democracia. Y de hecho, la reforma constitucional que establece la Convención Constitucional es muy clara en decir que el poder constituyente radica en el Congreso y no con ellos. Pero va a surgir, cuando el Congreso trate de cambiar estas cosas, va a surgir que los convencionales van a decir, no, nosotros fuimos electos para hacer esto y ustedes no tienen ningún derecho para cambiar. Así que yo creo que un proceso, vuelvo a mi primer punto respecto al contrato social. Para que esto funcione bien y tengamos un documento que realmente dure en el tiempo, tiene que ser producto de algún tipo de consenso. Y si se aprueba así nomás,
o si se aprueba y se cambia, sin una discusión previa de algún tipo de la construcción de algún tipo de consenso, no va a durar. Si esta constitución, yo creo que si se aprueba va a durar tal vez 5 años. Además, hablamos, ni tocamos el tema, porque se nos acabó el tiempo, del efecto del efecto fiscal de todo esto. ¿Cuánto va a costar por tener cumplir con los derechos sociales? ¿Cuánto va a costar? Además son judiciables. La gente puede ir a tribunales y reclamar que no se está cumpliendo con su derecho constitucional. Y eso es una de las cosas que sabemos en la literatura, una de las cosas que ha contribuido a la inflación, no la inflación, al crecimiento de la deuda pública en Brasil en los últimos 20, 30 años. Lo mismo en Colombia. Entonces, el efecto fiscal, cuando se den cuenta que esto no se puede hacer, no se puede pagar, porque además Chile sí tenemos algo que no tienen los otros países, que es un compromiso con la responsabilidad fiscal. Yo siempre bromeo que Boric primer viaje que tuvo fue a Argentina y se paró al lado del presidente Fernández y dijo, no hay que ser necesariamente de derecha para tener un compromiso con la responsabilidad fiscal. Yo pensé que lo iban a echar de Argentina cuando dijo eso, y lo dijo nuevo en su viaje ahora a Estados Unidos. Entonces Chile tiene un compromiso con la responsabilidad fiscal, pero ahora va a tener estos compromisos de gasto que son totalmente irreales. Y ahí algo no va a funcionar. Por lo tanto, yo creo que esta constitución mucho tiempo no va a durar. Bueno, Robert, por mi parte, agradecerte, al igual que el año pasado, el tiempo que nos brindas siempre, el cariño que le pones siempre a tus actividades y que siempre nos das y la buena disposición que tienes para responder todas las preguntas del público. Creo que siempre es importante agradecerte porque tienes la mejor de las disposiciones para ayudarnos y siempre que nos quedemos con la menor cantidad de preguntas posible. Y en esa línea, es del mayor interés de la comunidad judía de Chile y de B'nai B'rith el que podamos conversar de estos temas de interés nacional. Y como les comentaba antes, vamos a seguir con este ciclo. La idea es que esta es la primera actividad de una seguidilla de actividades que tendremos a futuro. La próxima será el 30. Ya tenemos conversados con varios constituyentes a futuro. Entonces, los dejamos invitados a que estén atentos a las redes sociales de la B'nai B'rith, a las redes sociales de la comunidad judía de Chile, y se sumen y estén atentos a todas nuestras actividades que vienen a futuro. Y agradecerles a todas las más de 100 personas que nos acompañaron hoy día y especialmente a ti, Robert. Muchas gracias y muy buenas noches. Que esté muy bien. Gracias. Chao, chao.